Hermanos, muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en el programa Un Instante con Dios. Le damos gracias al Padre Eterno y nuestro director que nos acompaña permanentemente. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Rey de Reyes. Bendito seas, amado y eterno Padre, que nos permites estar en tu presencia. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por este momento y te pedimos, Señor, que cubras la vida de cada uno de tus hijos, Señor, de todos los que te buscan. Qué bonito es estar en la presencia de Dios. Dios los bendiga y los acompañe siempre. Los invito a que se conecten a este programa, Un Instante con Dios. Compartan nuestros videos para que la familia de Cristo Jesús crezca y así podamos llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Porque Dios está presto a escuchar la palabra, a escuchar a todo el que quiere buscarlo y va en su auxilio. Dios los bendiga y los acompañe siempre. Vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos del 4 al 8, y en el mismo capítulo 16 vamos a hacer una lectura del versículo 21. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos dice la Biblia en el versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Oiga bien, repito esto. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón le dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien les sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Versículo 21 nos dice: todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Importante, hermanos, en este estudio bíblico hay una cosa que yo quiero que tengamos en cuenta. Mire lo que dice en este estudio bíblico. Nos dice en el versículo 7: y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Amén. Amén. Mire, este mensaje, hermanos, nos da un alertazo de lo más importante y en dónde está la bendición cuando te levantas. Por eso hice eco cuando les dije: mañana por la mañana verán la gloria de Dios. Repitan conmigo: mañana por la mañana veremos la gloria de Dios. Amén. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿a qué le das prioridad cuando te levantas? ¿A qué tú le das prioridad cuando te levantas? Algunas personas, cuando se levantan, lo primero que corren es a buscar la taza de café. Porque sin café no pueden continuar su día. Y dicen: es que el café me pone enérgico. Y una vez buscan la taza de café, inmediatamente corren a buscar las redes sociales. ¿Qué me respondieron en el último mensaje en el Facebook, en el Twitter? ¿Qué me respondieron en el último mensaje en Instagram? ¿Qué me respondieron en WhatsApp? Pero sencillamente desconocemos de darle el primer lugar a Dios. El primer lugar cuando te levantas es para el Padre Eterno. Amén.
Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Si no le das el primer lugar a Dios, así será tu día completo. Oye bien, si tú cuando te levantas, sabiendo que tienes cualquier cantidad de necesidades o de cosas por hacer en el día, piensas primero en las cosas del mundo y no le das el primer lugar a Dios, así será tu día, lleno de luchas, preocupaciones, porque el abrigo de Dios tú lo dejaste colgado en el closet. Tú dejaste engavetada su palabra. No pensaste en salir arropado del Todopoderoso. En el versículo 21 vemos que Dios le da una instrucción al pueblo a través de Moisés. Por la mañana, oiga bien, y esto nos revela un principio muy importante que vamos a desarrollar a través de este estudio bíblico. Les decía, por la mañana era el momento propicio para recoger el maná. Por la mañana. El maná que tú recoges a la primera hora del día es la palabra de Dios, es tu alimento. El maná era la bendición del pueblo de Israel. Si Dios es primero en tu vida, debemos reconocer que Dios ama a los que le aman y lo hallan los que temprano le buscan. Amén. Amén. Ojo, lo hallan los que temprano le buscan. Lo que no hacían, lo que Dios les daba, lo que Dios les había instruido, oiga bien, los que no hacían lo que Dios les instruyó, aquellos vivos que decían, yo no necesito del maná recogerlo como me dijo Dios, yo voy a recoger y lo voy a amasar y lo voy a guardar. Ese maná se les podría. En este estudio bíblico, el antetexto nos enseña que el pueblo de Israel, cuando salió y pasó por Elim y llegó al desierto, el pueblo renegó contra Moisés y le dijo, ¿por qué nos hiciste salir? Había sido preferible que muriéramos en Egipto, porque estaban aguantando hambre, entre comillas, aguantando hambre. Se les había olvidado que estaban con el que les había permitido todos los días tener una columna de fuego y una columna de nube para protegerlos, el que les abrió el mar rojo. Ese olvidar los llevó a renegar contra Dios. Y cuando Dios les dijo y les dio instrucciones para que recogieran el maná, en el versículo 19 y 20 del libro de Éxodo capítulo 16 nos dice, Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó con ellos. Y mire, allí nos revela algo. Esto es un principio y el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Sabe qué pasaba? Esos vivos bobos decían, yo voy a recoger y voy a almacenar. El principio de Dios era que todos los días recogieran lo necesario, porque todos los días lo buscaban e iban a su presencia y reconocían que era el Dios que los bendecía. Porque si no iban, almacenaban y guardaban, ¿sabe qué sucedía? Decían, como yo tengo lo de mañana, entonces no tengo que ir a la presencia de Dios. No tengo necesidad porque lo tengo ahí almacenado y de allí me voy a alimentar. Y solo cuando se me acabe, voy y busco a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Eso es lo que queremos decir allí. El principio de Dios era que todos los días recibían lo necesario porque iban a estar en la presencia de Dios y Él les daba el sustento. Él era el que les daba la bendición. Por eso mismo, Dios nos dice que todos los días, todas las mañanas, debemos buscarlo, porque así nosotros
si lo buscamos permanentemente, vamos a recordar que Él es el dueño de la gloria y que Él está dispuesto a darnos todos los días lo necesario para vivir. Cuando nos levantamos, el primer milagro que tenemos nosotros que agradecer es que tenemos la vida nuevamente. Nos permite Dios levantarnos de nuestra cama. Y por ese simple milagro debemos darle gracias a Dios, ir a su presencia. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Si nosotros, hermanos, gustamos de ese alimento en la primera hora de la mañana, buscamos el alimento espiritual, que no es otra cosa que su palabra. Y allí seremos alimentados durante todo el día y cubiertos de toda tribulación. Ojo, si no aprovechas la mañana, el primer momento de la mañana, para estar en la presencia de Dios, para sentirse lleno de su presencia, vas a vivir en tribulación, vas a vivir en angustia durante el día. Y resulta que algunos dicen: siervo, pero es que yo no necesito, porque yo a veces me levanto y tengo el día normal, no oro, pero me va bien en el día. No, ese es el engaño de Satanás. Y te quiero decir por qué. Porque Satanás te hace creer que estás bien. Así no busques a Dios, pero estás alejado de la gloria de Dios. Eres un cristiano simplemente carnal. Y cuando decimos que somos cristianos carnales, no es únicamente lo que decíamos a través del estudio bíblico del libro de Primera de Corintios, capítulo 3, en donde hablamos de esas personas que viven en disensión, en divisiones, en celos, en chismes. También somos cristianos carnales cuando le damos prioridad a cualquier otra cosa y no buscamos las cosas de Dios. El libro de Primero de Marcos, capítulo 35, el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos da una enseñanza muy importante. Leamos lo que nos dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Es corto, pero es muy impresionante. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ajá. Amén. Mire lo importante allí. El mejor ejemplo que tenemos, hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Daniel, muy a pesar del decreto del rey, todos los días iba a la presencia de Dios y oraba. David lo buscaba. Ahora vamos a leer unos versículos en los Salmos. Pero el mejor ejemplo que tenemos es el del libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. El encarnado, hombre, el Dios eterno, todas las mañanas se iba a buscar de la presencia de Dios. Estaba orando. Y aquellos que dicen: no, es que yo soy cristiano y yo no necesito orar, yo me sé el Salmo 23, es que, ¿no? El que dicen, el Señor es mi pastor, y, ¿sí? ¿Cierto? Dicen, no, es que yo me sé el Salmo 23 de memoria. Algunos dicen: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿cierto? Y otros dicen: no, es que yo el Salmo 91 me lo sé y cada vez que yo recito el Salmo 91 yo me siento protegido. Entonces dicen, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, amén, y es verdad. Pero no porque yo me sepa de memoria el Salmo 23 y el Salmo 91, por eso soy un cristiano espiritual. Yo soy un cristiano espiritual cuando vivo la palabra, cuando me muevo según la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso Jesús nos dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Leemos el libro de Mateo, versículo 21, capítulo 21, versículo 19, 18 y 19. Por sus frutos
los conoceréis. Y Jesús está buscando, hermanos, árboles que de verdad den fruto. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Mire, lo que Jesús está buscando, árboles que den fruto. Aquella higuera en la que Jesús puso sus ojos y no dio fruto, fue secada. La maldijo. Así serán aquellos que no den fruto para Dios. Van a ser cortados. Nuestro Padre espera que nosotros en la mañana lo busquemos y creamos en Él. Que pongamos nuestros ojos en el Creador. Porque si nosotros ponemos los ojos en Él, creemos en su palabra y nos movemos de acuerdo a sus enseñanzas, vamos a dar frutos y frutos buenos, sin ninguna duda. Oiga bien, para que no tengamos equivocación. Sin ninguna duda, la higuera a la que Jesús maldijo era una higuera fuerte, de buenas ramas, de hojas verdes, pero no tenía lo más importante, el fruto que tenía que dar. Así pasa en la vida de muchas personas. Vemos personas llenas supuestamente, entre comillas, de bendición, porque tienes fincas, tienen carro, tienen casa, porque supuestamente tienen un hogar muy bonito, pero no tienen fruto. Y entonces vemos cuando nos dicen, ve, ¿no te diste cuenta que Julanito se suicidó? Ah, pero ¿cómo así? Sabiendo que ese man se veía tan bien en su familia, que mató a la esposa. Esos que se ven aparentemente como la higuera, fuertes, con hojas verdes, con buenas ramas, no tienen fruto, el fruto del Espíritu. Y como no tienen el fruto del Espíritu, sencillamente van a ser cortados, son malditos. Por eso el libro de Gálatas nos enseña: los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu, para estudio, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Si tenemos de esos frutos, seremos cristianos de verdad espirituales. Pero si no tenemos esos frutos y al contrario vivimos por los deseos de la carne, el libro de Gálatas nos dice: lo contrario al Espíritu es la carne. Y las obras de la carne, ¿cuáles son? Envidia, iras, vicios, maldad, destrucción, fornicación, adulterio, hechicería, celos. Oiga bien, todo eso. Y no estamos escapos, ni tú ni yo, de que en esos deseos de la carne podamos ser tentados. Pero hay una enseñanza para estudio. Les dejo como tarea el libro de Romanos capítulo 8. Esa es la tarea. Allí está la respuesta a lo que tenemos que hacer tú y yo para no movernos conforme los deseos de la carne, sino movernos y vivir conforme los deseos del Espíritu, los deseos del Padre en nosotros, que seamos cristianos espirituales y no carnales. Yo le pregunto entonces, hermanos, aquellas personas que no son cristianos carnales, que son cristianos espirituales, que viven únicamente conforme los deseos, son personas que viven en oración, dedican la mañana en búsqueda de la presencia de Dios. Yo creo que no. Y a algunas personas les cuesta orar. Algunas personas dicen, no, pero es que a mí me dicen que orar y que las 4 o 5 de la mañana, pero esa es la hora más bonita para yo tener el sueño. Algunos dicen, ¿cierto? Dicen que a las 4 o 5 de la mañana es el mejor sueño, porque ahí uno está, mejor dicho, súper relajado. ¿Yo qué me voy a levantar? Algunos dicen, es que a mí me cuesta orar porque yo no sé cómo orar. Esa es la excusa, yo no sé cómo orar. Otros creen que Dios
no los escucha y por eso no oran. Otros dicen, es que yo me canso de orar por tanto tiempo y no tengo respuesta. Otros dicen, prefiero disfrutar de mi descanso, el descanso de las 4 de la mañana, que levantarme. Yo oro después del mediodía. Cuando tú buscas a Dios después del mediodía, recuerda lo que leí en el libro de Éxodo. El maná, cuando sale el sol, se derrite. Debes buscar a Dios en la mañana y ser insistente. Porque si tú buscas a Dios de madrugada, allí aprecias, sientes su presencia, te llenas del Espíritu Santo y tienes paz, gozo durante todo tu día. Mire lo importante del Salmo 119, versículo 147. La Biblia nos da un principio muy importante. El salmista nos dice, muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Mire, el salmista decía, muy de mañana te busco. Y yo te busco y espero en ti la respuesta. Amén. Amén. Nosotros a veces somos desagradecidos. El precio que Jesús pagó en la cruz por ti y por mí para darnos la vida eterna debería ser suficiente para buscarlo permanentemente, para estar en su presencia diciéndote gracias, Señor, porque a través de la cruz, por tu sangre, fuimos limpiados del pecado, de esa carnalidad pecaminosa. Cargamos el pecado original. Recuerden que Jesús es el segundo Adán. Adán, que fue creación de Dios, pecó y a través de Adán fuimos cargados con el pecado original. Pero cuando llegó Jesús, llegó a borrar de nosotros ese pecado. Y en la cruz fue un precio muy alto. Y por esa simple razón y ese precio que Él pagó en la cruz, por esa simple razón, yo debería estar a los pies de Cristo y buscarlo insistentemente. Pero no conforme con eso, oiga bien, Dios, el Padre, no conforme con eso, se inquietó. ¿Y qué dijo? No, aparte de que voy a limpiarlos del pecado, voy a regalarles la vida eterna. Voy a decirles que si me llaman, yo en espíritu voy a estar con ellos. Y que todo lo que me pidan en el nombre de mi Hijo, que fue entregado en la cruz, yo se los voy a conceder. No se quedó conforme con decirles, ya los libré del pecado, sino que les voy a dar. Por eso Jesús dice, si ustedes, siendo malos, y sus hijos le piden, saben dar cosas buenas, cuánto más el Padre. Entonces Dios nos permite que si le pedimos a través de la oración, Él nos va a conceder todo lo que necesitemos. Algunas personas dicen, no, pero es que yo vivo orando y entonces no escucho nada. Daniel, el profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12. Oró 21 días. Y mire lo que le dijo el ángel. Le dijo, desde el primer día que oraste, tu oración fue escuchada. Y he sido enviado para conceder el deseo de tu corazón. A los 21 días. Entonces, ¿por qué si desde el primer día la oración fue escuchada, por qué llegó a los 21 días? Entonces dice, ¿pero por qué? Por una simple razón. Porque Dios quiere que tú perseveres. Dios quiere que tú permanezcas en su presencia. Por eso, al pueblo, habiéndole permitido tener maná, no le permitió amasar el maná. Únicamente les dijo, recojan lo necesario y después del mediodía lo que acumulen se derrite, va a podrirse, porque al día siguiente yo, el Padre Eterno, les voy a volver a dar la bendición. Tú hoy te arrodillas, buscas a Dios, busca su presencia, Él te recibe y recibe tu oración.
Y al día siguiente, Él espera que tú también estés doblando rodilla, dándole gracias a Él, permanentemente, insistentemente en la oración. Muchas veces nosotros, cuando nos gusta una persona, ¿sabe qué hacemos? Nosotros insistimos. Y cuando a mí me gusta una persona, yo la primera vez le mando un mensaje, después le mando una rosa, después la invito a cenar, después la invito a cine, pero insisto con el tal de lograr lo que yo quiero con esa persona. Si hacemos eso por una persona igual que yo, carnal, ¿cuánto más para estar en la presencia de Dios? De orar, de buscarlo, de perseguirlo, de querer estar en su presencia, de llenarme de su gloria, de llenarme de su Espíritu. Dios dijo, pidan al Padre y el Espíritu Santo se les dará. Entonces, si yo hago eso por un humano, ¿por qué no lo voy a hacer por Dios? Amén. Amén. Algunos dicen, ay no, qué pereza. Yo no siento nada. Llevo días orando y yo sigo igual. Mis hijos siguen en los vicios. Y es que yo, al orar, Dios me va a escuchar. Otros dicen, yo sigo sin tener trabajo. Otros dicen, ese dolor no se me quita y me dicen que si yo me arrodillo siempre me va a quitar. No, Señor. Si yo pienso así, estoy actuando como cristiano carnal. Al contrario, si yo digo, no me cansaré de doblar rodilla. Pediré siempre tu ayuda y tu consuelo. Saldré victorioso y vencedor de esos problemas familiares. Mis hijos estarán a tus pies a pesar de los vicios. Seguiré buscando empleo y tú, oye bien, tú me ubicarás en un lugar perfecto. Si yo pienso de esa manera contraria a los cristianos carnales, de seguro Dios, ¿sabe qué nos dice? Nos dice, este es mi hijo. Ha pedido y le voy a dar. Ha buscado y va a encontrar. Eso es lo que Dios quiere. Que tú insistas, que lo busques. Porque Él, que es el Padre eterno, sabe dar cosas mejores que el Padre terrenal cuando el Hijo le pide algo. Amén. Amén. Leamos lo que nos dice el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. Salmos, capítulo 5, versículo 3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Amén. Mire lo que dice David, el profeta David, hablándole al Señor. Antes de cualquier cosa, esperaba en Jehová. David, un rey con todo el poder, el sucesor del rey Saúl. Tenía las riquezas inimaginables. En el trono todos estaban a su disposición. Pero él decía, antes de cualquier cosa, espero en ti y busco tu presencia. Allí él nos está regalando un principio muy importante. Miremos algo importante de esta palabra. Oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré tu respuesta. Es sencillo. Es decir, que el salmista ya tenía como promesa desde mucho antes que en la mañana estaría a los pies de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Amén. Él dice, de mañana oiré tu voz. De mañana me presentaré delante de ti. Hacía la promesa. Y cuando él hacía la promesa, Jesús esperaba que él cumpliera la promesa. Jehová, si yo digo al Señor, en la mañana te buscaré, Dios espera que yo lo busque. Y si yo lo busco y soy insistente, de seguro que el Todopoderoso va a escuchar mi oración y mi ruego por la enfermedad de un familiar, por sanidad espiritual, por restauración familiar.
por restauración económica, pero solo si decido buscarlo. La promesa del salmista: en la mañana oirás mi voz. Yo hoy declaro que tú y yo, doblando rodillas en la mañana y buscando la presencia de Dios, escucharemos su voz. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Qué nos dice el Salmo 88, versículo 13? Estamos terminando. Nos estamos extendiendo, pero es importante, porque esto es lo importante: el poder de orar en la mañana. Así titulamos este estudio bíblico: el poder de orar en la mañana. ¿Qué nos dice el Salmo 88, versículo 13? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. Amén. Mire, corticos, pero sustanciosos. Señor, ayúdame. Por la mañana yo te busco. Oiga bien, por la mañana, no a las 3, no a las... Es importante. Oiga bien, no quiero decir con eso que no podamos orar al mediodía, en la noche, en todo momento. Darle la gloria, la honra a Dios, buscarlo es importante. Pero la oración de la mañana es poderosa, hermano. La oración de la mañana nos permite buscar a Dios y encontrarlo. David buscaba a Dios por la mañana y fue amado por Dios. Oiga bien, mire lo importante y le voy a enseñar. David buscaba a Dios por la mañana y fue a llegar a ser amado por Dios. Y tanto amó Dios a David que mire lo que le dijo. Le dio una promesa: no cortaré el reino, perseveraré tu reino y tu descendencia en las generaciones venideras. Y mire lo que sucedió. Leamos lo que nos dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, 19. Con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. David buscaba todos los días por la mañana a Dios, y Dios lo amó tanto que le dijo: no cortaré tu reino, voy a dar lámpara a tu reino. Dios te dice: búscame insistentemente, permanece en mi presencia, y yo te prometo que daré lámpara a ti y a tu descendencia. Y las cadenas generacionales serán rotas, porque Dios quiere que estés a sus pies. Y resulta que mire lo que sucedió. Joram, el hijo de Josafat. Josafat fue hijo de Asa. Asa fue hijo de Abías. Abías fue hijo de Roboán. Roboán fue hijo de Salomón. Y Salomón fue hijo de ¿quién? Adivinen. ¿De quién fue hijo? De David. Del rey David. Y cuando Joram, en esa descendencia, el quinto en la descendencia, se casó con la hija del rey Acab, el perverso. Acab, el que hizo todo lo malo porque siguió los deseos de la reina Jezabel. Y entonces Joram, siendo del linaje de David, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero le dijo: por tu padre, por tu descendencia, por David, no cortaré tu reino. Hoy Dios te dice a ti: busca a Dios, búscalo permanentemente, y por tu oración y por tu ruego, tus hijos van a ser restaurados, no van a ser cortados. Yo recuerdo esa enseñanza profunda de una sierva, doblando los pies, doblando rodilla en la presencia de Dios, y a su hijo le pegan unos tiros en la cabeza. E incluso es increíble esa historia. Habían volado sesos de esa persona y su madre dobló rodillas allí cuando le estaban colocando la sábana a su hijo. Lo mataron, dobló rodillas y le dijo: Señor, este hijo yo te lo entrego, porque este hijo va a ser restaurado en tu presencia. Y porque ella estaba a los pies de Dios, Dios levantó a su hijo, y hoy en día es un gran predicador de la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso Dios, por tu oración, permitirá que tú y tu descendencia tengan bendición. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén.
Pero si no buscamos a Dios en la mañana, seremos poco provechosos. Seremos poco provechosos durante todo el día. No te dejes engañar por las mentiras de Satanás. El mentiroso es. Él dice, así no lo busques, te va a ir bien. Y creemos que nos va bien, porque fui y terminé mi jornada y volví a casa. Pero fui sin Cristo y volví sin Cristo. Oh, qué vacío estoy, porque no estoy en la presencia de Dios. Yo quiero enseñarte esto, hermano. Es el principio más importante. Perseverar en la oración, en la mañana. Buscar de la presencia de Dios. Y créeme que Dios vendrá a ti y te salvará, te guiará. Serás persistente. Hay una palabra muy importante de nuestro pastor Juan Carlos Harrigan, el pastor, mi mentor, en su libro El poder de orar en la mañana. Él nos enseña, la tengo por aquí anotada, vamos a ver si la encuentro. Yo le recomiendo seguir esa lectura del libro El poder de orar en la mañana del pastor Juan Carlos Harrigan. El poder de orar en la mañana. Mire lo que él nos dice. Buscar el rostro de Dios, poner nuestra alma cerca de Él antes de que salga el sol. Oiga, poner nuestra alma en la presencia de Dios antes de que salga el sol. Si no es cuestión de carne, es cuestión de espíritu, de alma, decir, Señor, yo te busco en mi corazón, siento el deseo de estar contigo en la primera hora de la mañana. Allí veremos la bendición de Dios y seremos escuchados por el Padre. Yo te invito, no te vuelvas anatema, no te vuelvas anatema. Vive en la presencia de Dios. Permanece en Cristo Jesús. En estos tiempos de crisis, estamos dispuestos a buscar de la presencia de Dios. Si lo buscamos, Él nos dará respuesta y seremos librados de esta pandemia que nos agobia. Dios te bendiga y te acompañe siempre.